En esta aplicación vamos a ver la descomposición factorial. A ver, ¿qué es un factor? Un factor es todo número que se multiplica por otro. Por ejemplo, si yo tengo aquí 3 por 5, el 3 es un factor y el 5 es otro factor. Entonces, sabiendo que un factor es un número que se multiplica por otro, si tenemos un número podemos descomponer ese número en factores, o sea, en esos números que multiplicados te den el número dado. Entonces, ¿qué es descomponer un número en factores? Descomponer un número en factores sería transformar o escribir ese número en una multiplicación de otros. Por ejemplo, imaginaros que tenemos el número 30. A ver, que puedan dar 30, ¿qué podría ser? 2 por 5, 10 y por 3, 30. Muy bien, aquí tenemos tres factores que multiplicados nos dan 30. Si os fijáis, estos factores son divisores del 30. El 2 es divisor del 30, el 5 divisor del 30 y el 3 divisor del 30. Pues bien, multiplicando o agrupando estos tres factores que se multiplican, nos da el número que nosotros necesitamos. ¿Y para qué utilizamos esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos puede servir para hacer unas operaciones aritméticas como por ejemplo productos, hacer simplificaciones, hacer cálculos del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo, que más adelante en otras aplicaciones iremos viendo. Y vamos a ver cómo demonios podríamos hacer esto, cómo se podría descomponer. Lo primero que tendríamos que ver es la aplicación que tenemos de números primos y números compuestos. Recuerdo la tabla, que la tengo aquí, en la que teníamos que el 2 solo podía ser divisible por el mismo y por el 1, el 3 solo por el mismo y por el 1, el 4 no era primo porque se podía dividir por 2, por el mismo y además por el 1. Entonces todos estos números que hay marcados aquí serían los números primos menores de 100. Pues bien, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de descomponer en factores. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, existen varias maneras. Por ejemplo, vamos a suponer el número 28. Si tenemos el número 28, lo podemos hacer dividiendo por los números que creemos que son sus divisores. Por ejemplo, tenemos que recordar los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad eran cuando un número es divisible por 2, cuando termina en 0 cifra par, y las cifras pares eran el 2, el 4, el 6, el 8, pues bueno, en este caso es divisible por 2, pues lo dividimos por 2. Entonces, 1 por 2, 2, a 2, 0, bajamos el 8, 4 por 2, 8, a 8, 0. El 14, nos ha quedado el 14, también sigue siendo divisible por 2, porque termina en cifra par, pues dividimos por 2. 7 por 2, 14, a 14, 0. Y el 7 ya no es divisible por 2. Por 3, pues tampoco, porque sumando sus cifras no da 3 ni múltiplo de 3. Por 5 tampoco, porque no acaba ni en 0 ni en 5. Entonces no nos queda más remedio que por 7. Entonces 1 por 7, 7, a 7, 0. Entonces, para descomponer lo que se hace es ir dividiendo el número original, que es el 28, entre sus divisores primos hasta llegar al 1. Eso es lo que tendríamos que hacer, dividir por todos sus divisores primos hasta llegar al 1. Normalmente no se suele hacer así, se suele hacer así, 28. Y entonces se dice, mira, 28 es divisible por 2, pues ponemos un 2. Y decíamos 2 entre 2 a 1 y 8 entre 2 a 4, daría 14. O la mitad de 28 son 14. Todavía sigue siendo por 2. Pues entonces a 7, 7 por 2, 14. Ahora ya no queda más remedio que por 7, pues entre 7 daría 1. Esta es la manera o el sistema en el que normalmente se pondrá y en el que utilizaremos en esta aplicación. Bien, lo que ocurre es que después, al final, tendríamos que poner el 28 es igual al 2 y naturalmente el 7. Esos son sus divisores, pero el 2 ¿cuántas veces está? 2.
pues pondríamos 2 al cuadrado por 7. Esa sería la descomposición factorial del número 28. Y a esto nos dedicaremos en esta aplicación. Mirad los ejercicios, mirad los criterios de divisibilidad y a ver si la cosa sale bien.